Soleada Cádiz, hacen 15 grados, hoy es 15 de abril y ya es primavera. Desde aquí, pues queremos hablar de un tema muy interesante y que quizá pues tenga que ver con esta época del año, como son las dermatosis eosinofílicas. Para esto, nuestra compañera Cintia Arjona se ha preparado una sesión que esperamos que os guste y que, bueno, vamos a hablar, vamos a prepararlo y enseguida empezamos a hablar de dermatosis eosinofílica. Adelante, Cintia. Presentación y un saludo a todos. Vamos a ir colocando la presentación para que podamos verla todo en la pantalla. Y ya parece que vamos. Bueno, pues yo soy Cintia Arjona, como bien me han presentado. Vamos a hablar hoy de dermatosis eosinofílica. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de la célula protagonista de la presentación, el eosinófilo. Se describió por primera vez a finales del siglo XIX como aquellas células que mostraban una gran avidez por la tinción de eosina de su gránulo citoplasmático. Estas células se generan en la médula ósea a partir de las células madre hematopoyéticas, pasan a circulación sanguínea durante unas 24 horas de media y van a sus tejidos diana, fundamentalmente el pulmón, el sistema gastrointestinal y genitourinario, donde van a sobrevivir algunos días. Por lo tanto, no se trata de una célula eminentemente sanguínea, sino que su principal destino son los órganos periféricos. Por lo tanto, en patologías crónicas con eosinofilia crónica, el hemograma la mayoría de las veces va a ser normal y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, se caracterizan estas células por tener unos gránulos citoplasmáticos específicos que contienen sus 4 proteínas catiónicas principales, cuya función principal es de citotoxina y le va a conferir pues las funciones principales de estas células. Aquí vemos una imagen histológica donde vemos muy bien los gránulos citoplasmáticos eosinófilos de estas células y generalmente los núcleos se muestran como núcleos bilobulados, como podemos ver bien. Esta imagen de microscopía electrónica nos muestra cómo los gránulos citoplasmáticos específicos de los eosinófilos pues son con un núcleo más denso y una periferia más clara, y vemos que tienen las 4 proteínas principales, además de otras. Son la proteína básica mayor, la proteína catiónica del eosinófilo, la neurotoxina derivada del eosinófilo y la peroxidasa del eosinófilo. Y vemos además en el cuadro cómo además puede producir el eosinófilo otras múltiples sustancias como son citoquinas, quimiocinas, mediadores lipídicos, moléculas de superficie, reactivos intermediarios de oxígeno. La función principal del eosinófilo es participar como célula efectora en la respuesta inmune frente a parásitos y frente a tumores. También de forma secundaria tiene actividad fagocítica y defiende en la mucosa frente a diversos antígenos. Y en este cuadro vemos cómo además el eosinófilo tiene otras funciones menos conocidas, quizás más secundarias, pero que también son importantes en varias patologías. Así, el eosinófilo participa en la homeostasis metabólica del tejido adiposo, en la reparación y remodelamiento tisular, como es en el músculo cardíaco y en epitelio de mucosa. También aumenta la vida media de las células plasmáticas en la inmunidad humoral. Activa células como son el mastocito y las células T. Y una vez que hemos visto un poco las características de la célula protagonista, vamos a ver las dermatosis eosinofílicas, que las vamos a definir como todas aquellas enfermedades donde los eosinófilos o la evidencia de su degranulación van a ser el hallazgo principal en la biopsia cutánea. Como podréis suponer, pues existe una gran variedad de patologías y resulta difícil muchas veces pues realizar una clasificación lógica y exhaustiva de estas enfermedades. Sin embargo, pues vamos a intentarlo y
y la verdad es que podemos tener una idea general de estas patologías. No existen cuadros de superposición, como sí que existe en la dermatosis neutrofílica, donde se puede hablar muchas veces de un espectro de enfermedad. Aquí cada enfermedad está bien determinada y se consideran como pues, diversas formas de manifestación de una respuesta inflamatoria con predominio de Th2 en detrimento de Th1. Y señalar también cómo los infiltrados cutáneos son realmente mixtos, con presencia de otras células inflamatorias. Y no solo de eosinófilos. Esto ocurre de forma distinta en enfermedades eosinofílicas de otros órganos, como por ejemplo en el sistema digestivo por parasitosis, donde el infiltrado es monomorfo totalmente eosinofílico. Aquí os muestro en esta diapositiva y en la siguiente pues toda la lista de dermatosis eosinofílica. Las 5 primeras son consideradas como dermatosis eosinofílicas principales y después vamos a hablar un poquito del resto. En primer lugar, la enfermedad de Ofuji o foliculitis pustulosa eosinofílica. Se trata de una enfermedad de origen desconocido y se ha visto sobre todo en varones de la cuarta década, con mayor número de casos en personas orientales. Clínicamente se va a manifestar como pápulas y pústulas de distribución folicular que tienden a agruparse en placas formando unas placas ovaladas con tendencia al crecimiento centrífugo, aunque a veces pueden dar verdaderos cuadros de eritrodermia. La distribución típica es la área seborreica y en sangre es frecuente encontrar leucocitosis con una eosinofilia mayor del 5%. Los cultivos de las lesiones van a ser siempre negativos. Y el curso de la enfermedad es benigno, pero tiende a recidivar con frecuencia durante algunos años. Vamos a ver algunas imágenes típicas de esta enfermedad. Vemos estas placas de papulopústulas foliculares que tienden a agruparse, como vemos, en placas en áreas seborreicas. Esta imagen un poquito más generalizada, las placas aquí son más pequeñas, pero también pues, son bastante típicas de esta foliculitis. Y dentro del diagnóstico diferencial, de factores quimiotácticos del eosinófilo. También se usan esteroides tópicos y antibióticos orales. Otros tratamientos que se pueden usar con resultados variables pues son la ciclosporina oral, la dapsona, fototerapia, etc. En segundo lugar, el síndrome de Wells o celulitis eosinofílica.
Se trata de una enfermedad que puede ocurrir en cualquier edad, incluso se han descrito casos congénitos. Y clínicamente se manifiesta por la aparición aguda de unas placas eritematoedematosas bien definidas y a veces en su superficie pues, pueden aparecer vesículas y ampollas. De esta forma simula una verdadera celulitis bacteriana o una erisipela. En las fases más avanzadas tienden a formar granulomas con un aclaramiento central de las lesiones y un borde más activo. En sangre periférica también es frecuente encontrar importante eosinofilia, sin embargo no existe clínica sistémica, generalmente no hay fiebre ni malestar general. El curso es benigno, también recurrente y no se sabe la causa. Hay casos descritos asociados a picaduras, síndrome mieloproliferativo y otras enfermedades, sin embargo, se prefiere reservar el término de síndrome de Wells a aquella enfermedad de origen desconocido con un curso recurrente. Aquí vamos a ver algunas imágenes del síndrome de Wells con estas placas eritematoedematosas bien localizadas, con formación en algunas ocasiones de vesícula o ampolla en superficie. Y en la histología de estas lesiones vamos a ver un edema dérmico con un infiltrado leucocitario importante con predominio de eosinófilos. En las fases más avanzadas, pues se van a formar granulomas con la abundancia de histocitos y es característico, aunque no patognomónico de esta enfermedad, pues la visualización de figuras en llamas, que son colágeno degenerado, donde la degranulación de eosinófilos hace que la proteína catiónica mayor se una a este colágeno y va a dar lugar a esta imagen, una imagen a continuación. Aquí a poco aumento vemos cómo existe un infiltrado inflamatorio importante en dermis con ausencia de vasculitis. Vemos los vasos que están respetados y vemos muchos sinófilos en el filtrado inflamatorio. Y aquí vemos una figura en llama con un colágeno degenerado y evidencia de granulación de eosinófilos alrededor. En el diagnóstico diferencial, pues como podemos adivinar, pues la celulitis bacteriana va a ser el principal diagnóstico diferencial. Otras enfermedades que debemos considerar pues son la urticaria, picaduras de insectos, el pemfigoide ampolloso, toxicodermia. Y en cuanto al tratamiento, es difícil de establecer la eficacia ya que esta enfermedad tiene un carácter autoinvolutivo por sí misma. Sin embargo, pues se postulan el corticoide y el antihistamínico como primera acción y otros tratamientos, pues la dapsona también puede ser útil. Bueno, en tercer lugar, la tercera dermatosis que vamos a ver es la hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Se trata de una enfermedad que se caracteriza por la aparición de pápulas o nódulos de aspecto angiomatoso, de distribución sobre todo en cabeza y cuello, con mayor predominio en sexo femenino, y pueden ser lesiones únicas o múltiples con tendencia a la agrupación. Generalmente son sintomáticas, con picor, dolor, sangrado o sensación de pulsaciones. A diferencia de las dos enfermedades anteriores, la eosinofilia es muy poco frecuente y la IgE elevada tampoco suele verse. Esto nos permite muchas veces el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Kimura, donde la eosinofilia y la IgE elevada suelen ser constantes. La causa se considera, al igual que el resto de estas enfermedades, pues desconocida. Es interesante ver que en algunos trabajos hasta en un 42% de pacientes se han encontrado malformaciones o shunt arteriovenosos subyacentes. Esto genera la hipótesis de que la isquemia local provocada por estas malformaciones pues induce la cascada renina-angiotensina y con ello una proliferación de vasos. Vemos aquí algunas imágenes de hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Como he comentado, pues fundamentalmente la distribución es en cuello o en cabello. Aquí otras imágenes donde vemos estos nódulos de aspecto angiomatoso de forma múltiple y agrupada. Y en la histología de estas lesiones vamos a ver
un gran número de luces vasculares en dermis y tejido celular subcutáneo, con un infiltrado linfocitário, donde los eosinófilos pues, van a ser la célula predominante. Y es muy típico también ver cómo las células endoteliales de estas luces vasculares están tumefactas y protruyen hacia la luz con morfología en tachuelas. Aquí vemos algunas imágenes que a poco aumento se ve pues, este rico infiltrado inflamatorio y también la abundancia de luces vasculares, aunque van a estar un poco obstruidas ya que, como he comentado, las células endoteliales están tumefactas. Aquí vemos muy bien la morfología en tachuela señalada con la flecha de estas células endoteliales. Y en el diagnóstico diferencial, pues es interesante conocer la enfermedad de Kimura, donde se describe sobre todo en varones jóvenes orientales, donde además de las masas subcutáneas voluminosas con un poquito de aspecto angiomatoso, pues además suelen existir adenopatía, afectación de glándulas salivares, una eosinofilia y una Ig elevada bastante importante, que nos permite pues, diferenciarlo de la hiperplasia angiofolicular con eosinofilia. En cuanto al tratamiento, aunque se trate de una enfermedad benigna, pues es difícil de tratar ya que tiende a la recidiva. Se postula como primera acción pues la cirugía y en aquellos casos que no queremos ser invasivos, pues corticoides tópicos, orales o intralesionales, retinoides orales o otros tratamientos intralesionales. En cuarto lugar, vamos a ver el granuloma facial. El granuloma facial se considera dentro del grupo de vasculitis leucocitoclástica localizada. Se trata de una enfermedad crónica, benigna, y hay veces que se han descrito formas diseminadas o extrafaciales. Se ha descrito sobre todo en varones de edad media y de raza blanca. Clínicamente la vamos a distinguir como pápula o placa rojo-violácea de distribución, pues generalmente en la cara, de una coloración rojo-violácea. El tamaño puede ser variable y hay veces en las que podemos ver telangiectasia y fina descamación en su superficie. Es característica también la piel de naranja, ya que los orificios foliculares van a estar prominentes y tan solo en un 10% vamos a ver una eosinofilia sanguínea y en estos casos suele ser discreta. La causa, pues, otra vez más es desconocida, aunque ahí se postulan hipótesis acerca de reacción inmunoalérgica, antígenos desconocidos que generarían una respuesta con predominio de Th2. La localización en la cara pues, puede sugerir que haya algún componente de fotosensibilidad, pero esto no está demostrado. Vamos a ver algunas imágenes clínicas. Vemos estas placas en rostro de coloración rojo-violácea con aspecto de piel de naranja, generalmente asintomática y el paciente pues tiene un buen estado general y una analítica generalmente normal. Desde el punto de vista histopatológico, pues destaca un denso infiltrado polimorfo con multitud de células polimorfos nucleares, linfocitos, histocitos, mastocitos, y donde los eosinófilos, el número de eosinófilos va a ser muy variable, generalmente es bastante abundante, pero hay veces que no es tan llamativo. Y es característico también ver una zona de Grenz, que es una banda de colágeno normal que separa este infiltrado dérmico de la epidermis y de los anejos cutáneos. Como he comentado, se considera una vasculitis leucocitoclástica localizada, ya que es frecuente ver signos de vasculitis en los vasos dérmicos. En fases más avanzadas, el infiltrado inflamatorio va siendo sustituido por una fibrosis y puede dar lugar a lo que se llama una venulitis crónica fibrosante localizada. Vamos a ver una imagen histológica, donde aquí vemos muy bien el infiltrado inflamatorio en toda la dermis, con la zona de Grenz, esta zona de colágeno que separa la epidermis, que la epidermis está respetada, y también lo separaría de los anejos. Aquí un poquito mayor aumento, vemos como no hay verdaderos signos de vasculitis. Esto es frecuente, sobre todo en fases más avanzadas,
donde pues muchas veces no vemos vasculitis en la histología. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues fundamentalmente el eritema levatum diutinum, aquí la histología pues sobre todo en la evidencia de mayor número de polimorfos nucleares, la ausencia de la zona de Grenz y alteraciones epidérmicas son bastante diagnósticas de esta enfermedad. Considerarlo sobre todo en casos extrafaciales de granuloma facial, donde a veces pues, nos puede confundir un poquito más. También la sarcoidosis, el lupus túmido, el rinofima, el linfoma y enfermedades granulomatosas deben de entrar también en nuestro diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, pues igualmente a las anteriores, también tiende a la recidiva, a pesar de tratamientos pues, de dermoabrasión o fármacos como son la dapsona, la colchicina, antipalúdicos o el PUVA. Y finalmente, vamos a repasar el resto de dermatosis eosinofílicas que os mostré al principio en la tabla, porque existe, como he comentado, pues una verdadera lista bastante grande que no va a dar tiempo a explicarlas todas, pero por lo menos nombrarlas. Después de las 4 primeras, que como he comentado, pues son las principales, las consideradas dermatosis eosinofílicas principales, tenemos el grupo de las dermatosis eosinofílicas mucocutáneas autoinvolutivas. Las 3 son, como su nombre indica, pues autoinvolutivas con tendencia a la resolución en pocos días o semanas, y de ellas la úlcera eosinofílica de la mucosa oral es la más frecuente. Se trata pues, de una úlcera generalmente única o aunque a veces múltiple. Su principal localización es la lengua y puede ser o asintomática o indolora. Y se piensa que está infradiagnosticada porque no siempre se hace histología de esta enfermedad. Y las otras dos, el granuloma eosinofílico pseudotumoral de la piel de Kuske y la nodulosis eosinofílica transitoria, son dos entidades que se han descrito muy pocos casos en la literatura, no más de 5, y por lo tanto no permite realmente caracterizarla muy bien y su inclusión en esta tabla pues está un poco discutida y no vamos a hablar mucho más de ella. A continuación, la papuloeritrodermia se ha descrito como enfermedad eosinofílica de aparición en adultos o ancianos. Se caracteriza por la aparición de pápulas liquenoides con mucho prurito, de una coloración rojo-marronácea, con tendencia a la agrupación, dando lugar a verdaderas áreas de aspecto eritrodérmico. Es característico que respete zonas de presión como son los pliegues, los grandes pliegues y también los pliegues pequeños de presión del abdomen, con el característico signo de la tumbona. La dermatitis eosinofílica paquidérmica, solo se han descrito 4 casos en toda la literatura y se define como pápulas pruriginosas sobre una piel liquenificada acompañada de una eosinofilia intensa periférica. También tenemos dermatosis eosinofílica de la edad pediátrica, donde entrarían estas 4 que vemos en la diapositiva. Infiltrado eosinofílico de hipodermis, de vaso y de músculo, como la paliculitis, la vasculitis, arteritis eosinofílica del cuero cabelludo, miositis, perimiositis eosinofílica, que bueno, esto quizá pues para otra presentación podríamos dejarlo. Enfermedades eosinofílicas asociadas con fibrosis. Y finalmente, en este cajón desastre pues se incluyen lo que se han llamado otra dermatosis con eosinofilia tisular o eosinofilia secundaria, donde se incluyen pues esta larga lista que vemos. Estas dermatosis se caracterizan por eosinofilia tisular que generalmente se consideran como un hallazgo secundario, aunque realmente muchas veces pues, nos dan la clave para el diagnóstico de la enfermedad. En rojo os señalo aquellas dermatosis que de forma global son las que más frecuentemente nos van a dar un infiltrado eosinófilo en la histología, como son la urticaria, la dermatitis atópica, las dermatosis parasitarias y reacción a picadura y las reacciones a drogas. Señalar además aquí
como de reciente descripción, pues la dermatosis eosinofílica de las enfermedades mieloproliferativas, la erupción eosinofílica polimorfa asociada a radioterapia y la foliculitis eosinofílica asociada a la infección por VIH, que todavía pues se están conociendo más datos acerca de estas enfermedades que antes no se conocían. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más sobre este tipo de enfermedades. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, este es vuestro momento. Muchas gracias, Cintia. Hemos aprendido cosas nuevas, cosas apasionantes y que tendremos que diagnosticar en su momento. Parece que cada vez es más amplio el espectro de la dermatosis eosinofílica. Vamos a ver si tenemos a alguien en el chat. Bueno, pues en principio parece que no hay nadie más, con lo cual agradeceros vuestra atención, a la doctora Arjona su detallada exposición y esperamos vernos para la próxima.